Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy viene inmediatamente después del que compartimos en el video anterior. Y el relato está registrado por Mateo, por Marcos y por Lucas, aunque nosotros vamos a seguir el relato como lo plantea Mateo. Qué día que había estado viviendo Jesús, ¿no? Pensar que su mamá y su familia, ¿se acuerdan? Habían venido para tratar de que se tomara la vida con más tranquilidad. Estaba lleno de gente, Jesús predicando constantemente, con poco tiempo hasta para comer o descansar. Entonces con ese objetivo van. Pero como si fuera poco lo que ya había vivido en ese día, ahora fue a un lugar realmente hermoso junto al mar de Galilea. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, se llenó de gente ansiosa de poder escucharlo. Leamos el relato como lo cuenta Mateo, en el capítulo 13, los versículos 1 y 2 para introducir. Dice que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. ¿Puedes imaginarte esa escena? Al lado de ese lago calmo y tranquilo, Jesús encontrando un lugar donde poder sentarse y estar cómodo, y enseguida se empieza a juntar gente, los discípulos primeros, sus seguidores, y después más y más y más gente que se va agolpando al lado de él, y dice el versículo 2 que era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. ¿Podés ver esta imagen? Jesús teniendo que, por lo apretado que se sentía en la situación, tener que subir a un bote y ahí alejarse un poco de la costa para poder entonces con tranquilidad dar las enseñanzas al Señor. Él se había sentado y se había puesto cómodo para enseñarles con tranquilidad, pero la gente continuaba llegando y llegando, y entonces no le quedó más alternativa que esta, ¿no es cierto? Jesús siempre se conmueve por las necesidades de las personas, sean estas necesidades de salud, de recuperación de algún mal, o fundamentalmente las de un corazón quebrantado que busca tener esperanza. Y eso es lo que la gente pedía, y eso es lo que Jesús no podía evitar darles a quienes se lo estaban solicitando. Unas pocas semanas atrás había predicado Jesús el Sermón del Monte, y en esta ocasión Jesús elige utilizar en todas las enseñanzas que dio parábolas para que la gente comprendiera la enseñanza que les quería dar. Desde la llanura de Genezaret, donde esto está ocurriendo, podían verse en las cercanías y un poco más lejos también a los agricultores que estaban trabajando en la siembra de trigo de invierno. Jesús esa tarde contó mínimo 9 parábolas con enseñanzas. Cada una de ellas tenía una mirada particular sobre algún aspecto del reino de los cielos. Ninguna en sí misma tiene un panorama completo, pero cuando las juntamos y vemos todas en su conjunto, nos da Jesús un pantallazo muy interesante acerca de lo que es el reino de Dios. Y empieza entonces Jesús, según nos dice el versículo 3, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Por supuesto, esta era una actividad sumamente conocida por todos, y Jesús la utilizó para enseñar la gran diferencia que hay en la actitud con la que las personas escuchamos el mensaje del reino de los cielos. Las personas que lo oían a diario en aquel tiempo, así como hoy también cuando escuchan la palabra de Dios, reaccionaban al mensaje básicamente de 4 maneras distintas que él ilustraría en esta parábola. Básicamente Jesús les explicó a sus oyentes que la semilla representa el mensaje del reino. Los diferentes tipos de suelo representan a las diferentes actitudes que se tienen frente a la llegada del mensaje. ¿Te preguntaste por qué algunas veces las personas se convierten al oír la predicación o el mensaje, mientras que a otras ni siquiera les importa? ¿Cuál es el problema o la diferencia? Porque en otras oportunidades el mensaje realmente encuentra asidero, echa raíces y crece con mucha fortaleza. ¿Será simplemente una cuestión del destino, que a uno les toca una cosa y a otro les toca otra? Jesús dejó muy en claro que la diferencia no es el mensajero, tampoco es el mensaje, ya que el sembrador es uno solo y la semilla es toda igual y de la misma calidad.
Veamos entonces ahora cuando empieza Jesús a dar la explicación o el desarrollo más bien de esta parábola. Dice el versículo 4 que mientras iba, el sembrador iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron pájaros y las comieron. Miren, por la razón que sea, algunos tal vez no entienden el mensaje y bueno, puede ser porque prestan poca atención o lo escucharon en forma muy superficial. La verdad no parece tener sentido tal vez para ellos. Las personas tenemos nuestros tiempos en la vida y puede haber que haya momentos en los que una persona escucha el mensaje y verdaderamente ni siquiera le importa. Este tipo de personas o de actitudes es lo que está representado en esta primera siembra o este primer tipo de semillas que es echado en un terreno como el que vimos recién. Cuando avanzamos en los versículos 5 y 6, Jesús continúa diciendo, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otros escuchan maravillados el mensaje del Señor y se producen en ellos cambios inmediatos, rapidísimos, como estas semillas que crecen rápido porque al ser la tierra de baja profundidad enseguida asoma la plantita. Pero como estas personas no se han preocupado por conocer más y profundizar sobre lo que escucharon y deciden más bien por sus gustos personales, por su parecer y no por los principios que escucharon de la palabra de Dios, entonces no permiten que el Evangelio moldee su forma de pensar. Sus inclinaciones y sus gustos personales son en realidad lo más importante, aún más importante que el mensaje que impactó su corazón. Y cuando vienen pruebas en la vida, vienen angustias inexplicables, esas situaciones que a menudo sacuden la vida de las personas. Como la fe es tan poca y no tiene raíces, simplemente no lo soporta y esa fe tan débil muere. Veamos el siguiente tipo de reacción frente a la predicación de la palabra. Dice el versículo 7 que otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Bueno, este tercer tipo de terreno representa a aquellos que habiendo oído claramente el mensaje y habiendo entendido muy bien lo que el Señor les quiso decir, se dejan encandilar por el espejismo de esta vida, por los deseos temporales, por el bienestar del aquí y el ahora, la ansiedad de prosperar ahora, de ser bien valorados por los demás ahora, por el qué dirán. Tal vez algunos cuando escuchan el mensaje de Dios empiezan a hacer cambios en sus vidas, algunos familiares o amigos se burlan de ellos y lo que sea, este tipo de actitudes van socavando esa fe incipiente y al elegir entre el reino eterno y lo que está delante de sus ojos, eligen lo que está delante de sus ojos simplemente. Pero hay otra actitud más, está la cuarta actitud, que es la que aparece en el versículo 8, a la que les pido que prestemos una especial atención, donde dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Wow, esto es impresionante porque este cuarto tipo de terreno nos muestra que no se trata en realidad de tener suerte o que es cosa del destino. Se trata de una actitud frente a la recepción del mensaje. La persona en esta situación no permite que las circunstancias que lo rodean determinen lo que ocurrirá o no con el mensaje en su vida. Y entonces el Espíritu Santo puede obrar con profundidad en su mente y en su corazón. Y ustedes saben, cuando esto ocurre, es inevitable que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en nuestra vida. ¿Vieron lo que dijo el versículo, no? El rendimiento que se menciona es algo imposible. Dice que el rendimiento es a 100 por 1. Jesús lo que está mencionando acá es simplemente un resultado milagroso. Aún en las siembras actuales, con toda la tecnología que hoy disponemos, están lejos de llegar a la mitad de esta cifra o de esta eficiencia en la producción. Pero la verdad es que su efectividad depende del tipo de terreno que sea nuestra actitud al recibirlo. Jesús no quiere que pienses
que vos simplemente sos de este tipo de terreno o sos del otro tipo de terreno. Lo que quiere que entendamos es que nuestra actitud determina el tipo de terreno que somos. Está dentro de nuestro ámbito de acción, dentro de nuestra libertad de elección. Y por último leemos lo que dice el, en Mateo capítulo 13, versículo 9, que apunta exactamente a este punto. Apunta a una decisión, a que entendamos que no es te tocó, te tocó. No, no, no. Miren lo que dice el versículo 9, tan cortito y tan poderoso. El que tenga oídos, dice Jesús, oiga. Así de simple es el mensaje y la conclusión que el Señor quiere dejarnos. Que el que tiene oído, oiga. Porque evidentemente muchos tienen oído. Bueno, todos, a menos que tengas un problema particular, todos tienen oído, pero evidentemente no todos oyen, porque Jesús está aconsejando, el que tiene oído, oiga. Esta parábola no se refiere a un momento, a una situación puntual en la vida, sino a la actitud con la que se suele reaccionar al escuchar las invitaciones del Espíritu Santo. Porque evidentemente podemos reaccionar de diferentes maneras. Podemos no entender nada, simplemente no prestar la suficiente atención porque estamos haciendo cosas demasiado importantes. Podemos dejar que la influencia o el pensamiento de otros moldeen nuestra reacción a lo que es el mensaje del Señor y permitir que las cosas importantes nos roben lo esencial, ¿no es cierto? Pero también puedo oír el mensaje y puedo escuchar al Espíritu Divino y puedo permitirle obrar en mi vida. El mensaje del Señor es: qué felices consecuencias tiene el que decide escuchar con la actitud correcta. Esa es la idea que Jesús tenía en mente al compartir esta parábola. Y al cerrar este mensaje, entonces me gustaría dejarte este pensamiento, que es el que Jesús quiso que quede con las personas que lo estaban acompañando en ese día. La diferencia la haces vos. El mensaje del Señor es tremendo y poderoso, pero solamente va a ser eficiente y solamente va a producir frutos si tu actitud es similar a la del terreno fértil. Si cuando vos escuchás el mensaje del Señor, reaccionás oyendo, como Él dijo, y viviendo lo que Él te enseña. Cuando esas situaciones se dan, entonces el Espíritu de Dios puede lograr que ocurran en tu vida y en la mía esos rendimientos increíbles que multipliquen lo sembrado en una eficiencia increíble como la que se menciona. Que Dios nos bendiga realmente, porque saben lo que el Señor quiso que tengamos muy claro, es que de nosotros depende, pero no solamente eso, sino que quiere que entendamos que para que la salvación, el regalo más grande que Dios pudo dejar en nuestras manos, encuentre cabida en nuestro corazón, es necesario que ocurra algo. Lo que es necesario que ocurra es que vos y yo tengamos la actitud correcta al escuchar el mensaje. No te dejes llevar por lo que otros opinen. Si hay cosas que no entendés en el mensaje, preocupate por tratar de aprender y conocer. Nunca olvides que el objetivo de Dios al compartir su enseñanza con nosotros, al haber estado caminando esos 3 años y medio durante su ministerio aquí en la tierra, el objetivo único y principal que Él tenía es salvarte a vos y a mí. Que los objetivos de Dios puedan cumplirse en tu vida y en la mía. Amén.